Cualquier persona que haya leído o sido iniciada en el catolicismo puede aseverar que los valores de la Biblia son el honor, la misericordia y la paz. Sí. Conceptos que muy bien sirven al mundo civilizado, pero ¿qué es lo que pasa cuando en un mismo territorio conviven una religión de paz con una religión de conquista? La historia nos da algunos ejemplos, como la masacre de Damasco de 1860, cuando el Imperio Otomano declaró la igualdad ante la ley tanto para los ciudadanos otomanos musulmanes como los no musulmanes. Esto terminó impactando en las sensibilidades musulmanas tradicionales, ya que la medida chocaba con la visión islámica de la superioridad musulmana bajo la ley de la Sharia, especialmente en territorios como Siria, que al igual que en otros territorios predominantemente musulmanes, los miembros de las minorías religiosas, como los cristianos, eran llamados dhimmi, ciudadanos de segunda clase que eran tolerados siempre y cuando pagaran un impuesto de capitación. Por otro lado, el Líbano era más diverso que Siria, con una gran población cristiana y otros pueblos no musulmanes, incluidos los drusos. Sin embargo, el monte Líbano, que se extiende 170 kilómetros a lo largo de la frontera con Siria, era esencialmente autónomo. Los cristianos maronitas compartían el monte Líbano con los musulmanes drusos, y ambos grupos vivían como lo habían hecho durante siglos bajo jeques hereditarios. Pero esa estructura social se estaba desintegrando debido a las reformas legales otomanas que buscaban igualdad ante la ley, haciendo que las disputas entre cristianos maronitas y los drusos musulmanes estuvieran a punto de explotar. Las cosas llegaron a un punto crítico entre mayo y junio de 1860, cuando los drusos se adelantaron a un levantamiento cristiano, ya que estos últimos no solo exigían una carga impositiva más justa, sino abolir el trabajo forzoso, poder elegir a sus representantes y crearse un lugar dentro de la política tradicional, lo cual amenazaba los privilegios de la élite, especialmente los privilegios de los mukatajis drusos, es decir, los señores feudales. Así es como los drusos se apoderaron de varias ciudades cristianas, y el número de muertos pudo haber superado los 10.000. Después la milicia drusa se extendió hacia el este del monte Líbano, hacia Siria, en busca de más cristianos que masacrar y saquear, obligando a muchos de ellos a huir a Damasco en busca de refugio con sus correligionarios. Sin embargo, allí en Damasco se estaban esparciendo rumores ampliamente creídos de que los cristianos estaban masacrando a musulmanes en Jerusalén, lo que desencadenó la fatídica masacre de Damasco del 9 de julio. En torno al 11 de julio, tan solo 2 días después, al menos 2.500 cristianos ya habían sido asesinados y barrios enteros fueron saqueados e incendiados. Para proteger a los maronitas, los franceses tuvieron que enviar 6.000 soldados y otros países tuvieron que enviar fuerzas navales, todos presionando para que los otomanos actuaran y pusieran un alto a las masacres. Como dato curioso, es a partir de este evento que una gran cantidad de sirios y libaneses, en su mayoría cristianos, empezaron a emigrar a varios países de América como Estados Unidos, Brasil, Chile y Argentina. En nuestro país, estos inmigrantes tenían trabajos principalmente en ámbitos como el puerto, los ferrocarriles, la industria en general, y fue de 1897 a 1913 que se registraron los máximos saldos de inmigrantes sirio-libaneses en Argentina. Aproximadamente ya entre 1918 y 1945 subió el porcentaje de inmigrantes musulmanes y drusos, sin embargo, todavía había una mayoría cristiana radicada en el país. En los últimos años de 1920 fue cuando se redujo la cantidad de arribos a la Argentina y los sirio-libaneses comenzaron a elegir otros destinos como Estados Unidos, Brasil y Chile. Sin embargo, del otro lado del mundo, las masacres cristianas continuaban desplegándose de la mano del Imperio Otomano, como el genocidio que este perpetró contra los asirios durante la Primera Guerra Mundial, con miles de inocentes asesinados, torturados y exiliados. En 1932, el último año en el que el Líbano tuvo un censo, los cristianos eran mayoría, rondando en torno al 51%. Sin embargo, la guerra civil libanesa, que duró de 1975 a 1990, se cobró entre 120 y 150.000 víctimas. Mierda. La violencia sectaria contra cristianos provocó oleadas de inmigración masivas y hoy por hoy, pese a no haber números oficiales, el Departamento de Estado de los Estados Unidos estimó en 2023 que el 69,3% de la población libanesa era musulmana, logrando así invertir las estadísticas anteriormente mencionadas. Para poner en perspectiva la brutalidad de los acontecimientos que ocurrieron durante los 15 años de esa guerra civil, del 16 al 30 de marzo de
1977, 177 civiles cristianos fueron asesinados, incluyendo mujeres, ancianos y niños. En la región Yuf del Líbano hubo secuestros, ejecuciones, abusos sexuales y los cuerpos de los fallecidos eran mutilados para ser posteriormente exhibidos en las calles, aunque tampoco es que Siria se haya salvado de la guerra civil, la cual empezó en 2011 y duró 13 años, efectivamente encontrando su fin apenas el año pasado. Sin embargo, lejos de suponer un alivio para los civiles inocentes, las fuerzas yihadistas tomaron el control del país en diciembre de 2024 tras haber derrocado al régimen de Assad. Así es como en junio de este año se reportaba el primer gran incidente anticristiano en Siria, cuando terroristas islámicos volaron otra iglesia en Damasco, dejando casi 30 muertos y alrededor de 60 heridos. Volviendo unos años atrás, con la guerra civil siria, el caos junto al vacío de poder fue capitalizado tanto por los terroristas de Al-Qaeda como por el frente Al-Nusra, y en abril de 2013 surgió un grupo separado formado a partir de los restos de Al-Qaeda en Irak que se autodenominaba Estado Islámico de Irak, lo que luego se conocería como ISIS. El ascenso de esta última organización junto a otros grupos terroristas alimentó un conflicto cada vez más sectario, es decir, la radicalización se fue viendo más y más pronunciada, dejando retratos como este de abril del 2016, en el que IS capturó la ciudad de Al-Qaryatain, tomando 300 cristianos como rehenes, además de asesinar 21, sin olvidar a aquellos que también mataron por violar los términos de sus contratos dhimmi, el mismo término que usé al principio del informe cuando narraba los hechos que ocurrieron hace casi 200 años, un término vinculado a minorías religiosas consideradas ciudadanos de segunda categoría sometidos por los musulmanes, término y costumbre que sigue vigente para estos bárbaros. Así es como organizaciones como Coppel Solidarity reportan que el número de cristianos en Siria pasó de cientos de miles en 2011 a apenas 30.000 en 2024. Números alarmantes que retratan cómo los cristianos están siendo reemplazados por los musulmanes usando sus reglas en Oriente y cómo utilizan las nuestras en Occidente para llegar al poder y cambiarlas desde ese lugar. Lleva pasando desde hace más de un siglo y recién lo estamos viendo. Bueno, Sí. Buen informe. buen informe con datos perturbador igual. Sí.